Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Nosotros, los que somos más jovencitos o que tenemos un poquito más de juventud, vamos a tener un tiempo en la palabra de Dios. Hoy arrancamos una nueva serie. El sábado pasado terminamos, el antepasado, terminamos el estudio en Filipenses. El sábado pasado tuvimos un sermón temático en Nehemías capítulo 1. Hoy arrancamos Primera de Juan. Les dije que íbamos a seguir en Colosenses, que es el libro que sigue. Cuando empecé a estudiar durante la semana, dije, mejor vamos a ir a Tesalonicenses, porque después de ir a Filipos, Pablo agarra para Tesalónica, entonces íbamos a tratar de seguirle el camino a Pablo, pero al final de cuentas decidí arrancar con Primera de Juan, que es una cartita que nunca la hemos estudiado acá en la iglesia. El tema de hoy es, este es el mensaje, y el nombre de la serie es Más Luz y Más Amor. Ese va a ser el nombre de la serie ahorita en Primera de Juan. Más luz, más amor. Ayúdeme a orar para que el Señor nos hable en esta tarde. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque eres poder. El Dios verdadero es el Dios de Israel. Jehová, Yahvé. Hoy nosotros honramos al Creador de todo. El que hizo las nubes, el que hizo el mar, el que nos hizo a nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida hoy. Hoy venimos a su casa, Señor, a adorarlo, a exaltar al único Dios que vive para siempre y que ha vivido para siempre. Venimos a honrar al poderoso, al único, que no tiene límites y que tiene la fuerza necesaria para hablarnos hoy a cada uno de nosotros en la realidad en la que estamos. Hoy oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos hoy, hablarnos hoy aquí, Señor. Guíanos, Señor, para que seamos hombres y mujeres atentos, Señor, inteligentes, Dios. Ayúdanos a ser sabios, para que la palabra, Señor, caiga en tierra fértil. No queremos ser insensatos o tontos, Señor, que escuchan la palabra y que dejan que se muera. Hoy oramos, Señor, para que usted nos hable hoy. Y hoy oramos para que nosotros estemos dispuestos, Señor, a que la palabra sea plantada en cada uno de nosotros. Señor, enséñanos, guíanos, regáñanos, Señor, confórtanos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. La iglesia dice, amén y amén. Abramos la Biblia, iglesia, Primera de Juan, capítulo 1. Estas cartas son muy diferentes a las otras cartas universales o globales, como le llaman los teólogos. Es una carta que tiene una intención de enseñar un par de ideas importantes. Hoy no les voy a hablar mucho del contexto del libro, sino que le vamos a entrar directamente a lo que el Señor quiere hablarnos. Hoy quiero que nos enfoquemos en 5 palabras, 5 ideas que van a nacer de esas 5 palabras. Y que ese sea el momento de reflexión acá, pero que también sea lo que estemos pensando a lo largo de la semana. Las palabras son verbo, luz, pecado, obediencia y advertencia. Verbo, luz, pecado, obediencia y advertencia. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ahora se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anuncio, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido, o sea, para que su gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos
Dios es luz. El tema de la palabra hoy es, este es el mensaje. Es este mismo, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y este es el que les anuncio. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y este pasaje que es oro, para que usted lo subraye si no lo tiene en su aplicación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, iglesia? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primer palabra que va a repercutir en la primera frase de este mensaje: el verbo. El verbo en los escritos de Juan es mucho más de lo que nosotros pensamos como la parte de una oración en la que llamamos algo un verbo porque es una acción o algo que implica movimiento o algo que cambia el sentido de una oración. Verbo en la Biblia significa mucho. El verbo lo que quiere decir es palabra de vida. La palabra de Dios fue la que creó todo. Entonces, para un judío, verbo de Dios implica la capacidad que tiene Dios de crear. Pero para un griego tiene mucho sentido también, el logos. El verbo para un griego lo que quiere decir es la conexión entre lo material y lo inmaterial, entre lo físico y lo espiritual. Entonces, para las dos audiencias del momento significa muchísimo. Para el hebreo significa que Dios tiene la capacidad de hacer lo que quiere con su palabra. Yo no sé cómo está su situación hoy, pero Dios tiene la capacidad de con una palabra, con una decisión, con un decreto real, cambiarlo todo. Amén, hermanos. Porque Él es el único que hizo todo con su palabra. Entonces un judío entendía bien, claro, es el verbo de Dios. Pero también un griego entendía que el verbo era la conexión real entre el mundo de las ideas, desde el punto de vista filosófico, y lo que podemos palpar, lo tangible, lo existente. Pero Juan no quiere decir que Jesús es verbo nada más como el conector con Dios, sino que Juan en capítulo 1, verso 1 del Evangelio, no de su carta, nos quiere decir de que el verbo es Dios. Es desde el inicio. Está desde que antes que existiera el tiempo y es parte del Creador. Porque ustedes saben que nosotros tenemos un solo Dios, pero ese solo Dios que tenemos son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Amén, hermanos. Si usted quiere profundizar en conceptos teológicos, como decía el pastor Pablo, para eso tenemos los martes, para que venga, hermano, crezca en la palabra de Dios. Todos los martes, 1:30, 7 a 8:30, estudiamos la palabra. Entonces Juan quiere que su audiencia entienda que Jesús es el creador, es el autor de todo, es la revelación de Dios hecha carne, es Dios encarnado en una forma en la que usted y yo lo podemos ver. Este verbo ya no es una idea, este verbo no es una filosofía, este verbo no es una acción, este verbo es una persona y esa persona es Jesús. Lo que Juan está diciendo en el verso 1, véalo conmigo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está diciendo, este Dios se ha manifestado. El Dios perfecto y real ahora se ha mostrado. No se ocultó, sino que se reveló de una manera física. Que Él la pudo ver, que Él pudo hablar, que Él pudo escuchar y además Juan nos dice que la pudo tocar.
Dios se ha manifestado. A veces los cristianos olvidamos esto, estamos esperando que Dios se mueva y nos muestre algo que estamos esperando, cuando Dios ya manifestó lo más importante que Él pudo dar, lo mejor que Él pudo dar fue a su Hijo. Amén, hermanos. Si usted no ha entendido que su mejor porción es el Señor Jesús, hoy usted tiene que preguntarse si usted está en Jesús. Porque a veces nosotros buscamos a Dios por lo que Dios da, y eso es utilitarismo, y las iglesias están llenas de personas así, que buscan al Señor por las bendiciones que Dios da, y estamos esperando a ser bendecidos, cuando no nos damos cuenta que Dios ya nos bendijo con una revelación preciosa hecha carne, que es el Hijo, que vino hace 2000 años para salvar y que nos salvó a nosotros, y por eso podemos vivir. Juan les está diciendo a los que están leyendo su carta, y hoy nosotros, los alajueliteños del siglo XXI, ya Dios se manifestó, verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos. Si Él le pone nombre al verbo, que es Jesús, ahora lo va a calificar este verbo, y lo va a calificar de una forma que la mente humana no lo entiende. Porque ahora el verbo no es una idea, sino que el verbo es un hombre, es Jesucristo. Pero vean el verso 2, lo hemos visto, testificamos de Él y anunciamos vida, ¿qué, iglesia? Dígalo fuerte, ¿vida qué? Vida eterna. Eso es lo que anuncia un hijo, una hija de Dios. Un Dios que se manifestó y que ahora no nos promete que estemos bien en la vida acá. Pare de sufrir. No se manifestó para que nosotros tuviéramos una vida más chiva, sino que se manifestó para ofrecer algo que nunca en la eternidad se había ofrecido. Se manifestó para darnos vida, y vida, iglesia, eterna. Juan dice, ¿cómo sé eso? Él es del inicio, lo hemos oído, lo hemos visto, hay una palabra bonita que usted puede subrayar ahí, que es lo hemos contemplado. Porque a veces uno ve cosas pero no contempla. Contemplar es echar atrás un momentito y no solo utilizar nuestros tejidos en la visión. Yo les he contado que yo tengo un problema en mi ojo izquierdo y tengo un problema rudo ahí. Gracias a Dios lo tengo en tratamiento, pero en un momento yo empecé a ver borroso, hace como 3 años, con este ojo. Y ahora yo solo lo veo si me enfoco en ese ojo. Pero el cerebro es tan galleta que él une las dos cámaras y uno se acostumbra a ver mal. Cuando fui a hacerme el examen, había perdido 60% de visión en mi ojo izquierdo, por un problema que se llama glaucoma y otra cosa ahí. Entonces, se puede detener, se puede ir ralentizando, haciéndolo más lento, pero yo me di cuenta porque empecé a notar como unas manchas de agua en mi visión. Aquí lo que está diciendo Juan es que cuando nosotros no solo nos preocupamos por ver con nuestros órganos para la visión, sino que nos preocupamos para ver espiritualmente, empezamos a notar cuál es la bendición que Dios verdaderamente da. Les hemos visto, hemos testificado y ahora le anunciamos a cada uno de ustedes vida eterna, la cual antes estaba con el Padre, verso 2, y ahora se nos ha manifestado. Juan tuvo una gran dicha. Juan caminó con Él, Juan comió con Él, hizo parrillada con Él, fueron a bodas, fueron a fiestas, caminaron juntos, tuvieron una vida chivísima. Él estuvo con Jesús, se recostó con Jesús. Usted y yo no tuvimos ese derecho. Nacimos 2000 y pico años después. Vea lo que dice Juan mismo en Juan 20:29. Y Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás. Tomás era uno que solo ocupaba ver con sus ojos. Necesitaba ver con sus ojos. No podía creer adentro. Creíste porque viste. Bienaventurados los que no, ¿qué, iglesia? No vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Yo le decía a los muchachos cuando nosotros trabajábamos con jóvenes, Caro y yo, que uno a veces se siente celoso de Moisés y toda esta gente. Y yo sospecho que cuando lleguemos al cielo, ellos más bien se van a sentir orgullosos de nosotros,
Porque ¿cómo no va a creer usted después de que ve un árbol que está encendido y no se consume? ¿Cómo no va a creer Saulo después de que quedó ciego y un profeta de la nada llegó y lo sanó? O sea, realmente serían muy jaibos, diría si no creyeran. Pero nosotros hemos creído sin ver. Dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claro, Juan nos está contando como de primera mano. Yo lo toqué, lo escuché y lo vi. Y por eso le anuncio el verbo. Este verbo es ahora vida eterna. Esto es importantísimo que el creyente lo entienda. Porque Juan está diciendo que ahora esta vida eterna está en él. Esta vida eterna ahora está en nosotros. Usted y yo tenemos que ser portadores de vida. Aunque hay gente que es portadora de ruina, de negatividad, de crítica, de chisme, de disensión, de división. Pero esta vida eterna ya está con nosotros, es nuestra esperanza. La gente dice, es que yo quiero llegar a vivir la vida eterna. Ya la estamos viviendo, empezamos a vivirla cuando llegamos a Cristo. Y es por eso que ahora tenemos razón para vivir, porque podemos confiar que lo que viene es mejor. Amén, iglesia. Por eso podemos pasar una prueba. La gente que busca al Señor por el boom, por la música, por un evento, no tiene la fuerza o el músculo para soportar cuando se viene el terremoto. Nosotros ahora que entendemos que lo que viene es gloria, cualquier cosa que pasemos en el presente se va a hacer pequeña, como nos enseña Pablo, comparado al futuro. Esta vida eterna hoy está conmigo, mi hermano. Esta vida eterna hoy está con usted. Verso 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que les anunciamos, para que también ustedes tengan, ojo a esto, comunión con nosotros, en nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos está diciendo que esta vida eterna que el Señor da, únicamente a través del verbo, únicamente a través del logos, es lo que permite que nosotros tengamos comunión entre nosotros. Si usted está viviendo problema tras problema dentro de su casa, con el tema laboral, con diferentes áreas de su vida, y usted empieza a notar que no es una temporada, es normal tener un momento de bronca en casa, es normal tener un momento de tensión en el trabajo, pero si usted empieza a notar que ya es algo repetitivo y cíclico en usted, que donde sea que usted va termina metido en broncas, o usted empieza a notar de que no se cierran, se repiten, podemos encontrar alguna respuesta en lo que Juan nos está hablando. Porque no se puede encontrar comunión verdadera sin el verbo de vida. No podemos encontrar una verdadera comunión entre parejas, los que estamos casados, si en el centro no está el verbo. No podemos encontrar comunión en la casa si en el centro no está el verbo. No tendríamos comunión nosotros como iglesia si en el centro no está el verbo, si en el centro no está Cristo. Entonces, Juan está hablando de dos frentes en los que podríamos tener comunión. El primero es entre nosotros, pero el segundo es, vea el final del verso 3. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Y ahí es donde entra en la bronca o el problema grande. Es el problema grave. Que sin Cristo usted no puede tener comunión con Dios. Sin Cristo usted no puede tener comunión con Dios. Porque es solo a través de la cruz que usted y yo podemos llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué, iglesia? Y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el maestro. Es solo a través de Él. Palabra clave 1, verbo. Estamos en el verbo de Dios. Hoy vamos a ser críticos y vamos a tratar de mover nuestra vida espiritual. Y tenemos que preguntarnos si verdaderamente estamos bajo la cobertura de Dios o nos hemos acostumbrado
a una moda o a una vida, a un estilo de vida evangélico. Que vamos a la iglesia, que hay que sacar la Biblia, que hay que hacer algo que dice el pastor, que hay que orar de vez en cuando, que si necesito ayuda se la pido a Dios, pero nada de eso implica que usted es cristiano. Nada. Porque para tener comunión verdadera con el Padre y con el Hijo, tenemos que tener una relación con el verbo activo de Dios. Solo llegamos al Padre a través del Hijo. Si usted constantemente ve pelea, división, problema, crítica, esa gente que nada sirve, los ticos le llamamos a eso basurear. Hay gente que es muy buena para basurear. Y lo que están es maquillando algo que no han solucionado adentro. Así como la gente que usa mucho el cinismo o el sarcasmo. Y con sus palabras, digamos, es la gente que dice, brother, yo se lo dije vacilando. Pero no se lo dijo vacilando, realmente quería golpear. Pero usó sus palabras para golpear. Y empezamos a notar que dentro de nuestra vida hay acciones que muestran que no tenemos comunión. No podemos tener comunión con los demás y no podemos tener comunión con el Señor. Verso 4 es la clave en esta primera parte, porque dice, estas cosas yo les escribo para que su gozo, para que su alegría, estar alegre es estar pleno, es estar confiado, es estar libre de celos, es creer en la persona que está a la par, es tener amor. Ser alegre, según la palabra, no es la emoción que yo siento cuando gana mi equipo. Que yo sé que los manudos andan súper contentos ahora, aunque perdieron el invicto, pero se ve bonito el equipo. Vamos a ver cuánto dura. Mentira, les va a ir súper bien. Y no es la alegría que nos da un momento de una celebración. No, esa no es la alegría que habla la palabra. La alegría que habla la palabra es el gozo en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo rudo de ser alegre cuando somos cristianos. Que no celebramos cuando todo el mundo celebra, sino que más bien cuando todo se nos está desboronando, podemos cantar con gozo. Amén, hermanos. Podemos confiar en aquel que da la vida eterna. Entonces Juan dice, yo les escribo estas cosas para que ustedes verdaderamente sean alegres. ¿Cómo logramos esa alegría? Solo estando en el gozo. No existe un gozo que perdure fuera del verbo. Drogas, aprobación de los demás, sexo, dinero, respuestas, ayuda, fama, cosas, carros, casa, lo que sea, amigos. Nada de lo que el hombre tiene o de lo que el hombre puede hacer puede llenar una vida. Como cuando nos decían y predicamos siendo niños hace años, todos los hombres y todas las mujeres tenemos un vacío que tiene forma de Dios. Recuerden que había un panfleto, un tratado que entregábamos siendo chiquillos predicando eso. No sé cuántos hicieron ictus o ese tipo de entrenamiento bíblico, y lo que decíamos es, hay un vacío en nosotros que solo tiene forma de Dios. No hay alegría, no hay gozo, ningún novio, ningún esposo, ninguna decisión suya para vivir su sexualidad, ninguna droga, hermano, por más que lo haga volar un momento, ningún dinero, ningún trabajo que dé mucha respuesta económica. Estas cosas les escribo, verso 4, para que su gozo sea completo. Primera palabra era verbo, lo que nos da la persona clave, Jesús. Todos los que estamos acá, si queremos vivir plenamente, tenemos que tener una relación con la persona clave, que es Jesús. Segunda palabra de esta tarde, luz. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y el que les anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Juan es tan clave que a veces cuando uno predica algunos pasajes de Juan, no hay nada que comentarle, porque es tan directo y tan sencillo. Juan está diciendo, este es el mensaje que yo escuché. ¿Cuál es el mensaje que yo escuché? Que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. La NBI dice, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. La Reina Valera dice, en Él no hay tinieblas. Usted y yo en algún momento anduvimos en la oscuridad.
aunque usted haya nacido en la iglesia. Eso no importa. Porque se necesita un momento poder reconocer que estamos perdidos y que regresamos al Señor. Le he puesto una serie de pasajes ahí en su bosquejo para que usted los pueda leer, ojalá durante la semana. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, dice la NBI, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas, ¿a qué iglesia? A luz admirable. El Señor nos rescató de una oscuridad horrible. Si usted hoy se siente en tiniebla, solo Dios lo puede sacar, hermano. Solo el Señor puede extender la mano y sacarlo ahí. Y muchos de los que estamos acá hemos visto cómo el Señor es perfecto en sacarnos de perdición, de soledad, de desánimo, depresiones, de fracasos, porque los he llamado de las tinieblas a la luz admirable. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Hechos 26:18. Aquí es Pablo testificándole al rey Agripa. El rey Agripa en un toque se va a enojar con Pablo, pero Pablo le está predicando y contándole su testimonio. Esta pequeña frase que les pongo es Pablo narrando cómo Dios le habló. Porque les abre los ojos y se conviertan, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. La predicación de Pablo, el llamado de Pablo es que la gente bote todas aquellas máscaras o todas aquellas vendas que no permiten ver correctamente y se conviertan de las tinieblas a la luz. Que sean libres del poder de Satanás y que lleguen a Dios. Y que reciban el perdón de los pecados y por lo tanto herencia entre los santificados, lo que Juan va a llamar vida eterna. Mateo 4:16. El pueblo que habitaba en la oscuridad, esta es una profecía en Isaías, refiriéndose a la llegada de Cristo. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Efesios 5:8. Porque ustedes antes, vea lo que dice Pablo, antes que eran oscuridad, no era que estábamos, es que éramos oscuridad, por la forma en la que pensábamos, por la forma en la que vivíamos, y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Entonces Juan resume el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es este: Dios es luz. Y si Él es luz, Él quiere que nosotros andemos en la luz y que mostremos la luz de Dios. Usted y yo no tenemos que brillar. Nosotros somos llamados a mostrar la luz de Dios. Es la imagen que nos da la Escritura con Juan el Bautista. Juan el Bautista era como una lámpara. Imagínelo así, como una luna que refleja el sol. No brilla por sí solo, sino que refleja una luz que es Dios. Si Él es luz, Él espera que usted y yo andemos en luz. Y aquí es donde este pasaje se va a ir poner incómodo para nosotros. Porque cada vez que la Biblia se mete con nuestra vida, nos golpea. Porque toca, porque quema, porque chima. Él es luz y Él quiere que andemos en la luz. Así que vea cómo lo articula Juan, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El llamado es a que estemos en el verbo. La primera palabra es verbo, la persona clave. Pero ahora Juan nos va a decir que tenemos que andar en luz.
podemos decir que estamos en el verbo, pero no andar en luz. Y Juan a eso lo llama un mentiroso. No podemos tener la persona clave de la vida sin dar señales de esa vida. Escúcheme bien. Nosotros no podemos decir que estamos en Cristo si no estamos dando frutos de Cristo. Nosotros no podemos decir que un árbol es de tal fruto si no produce ese fruto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Juan está diciendo, sin saber de fútbol, no se puede jugar con dos equipos en el mismo partido. No se puede. En un partido de exhibición o un partido como al final, cuando un jugador se retira, arman dos equipos y él usa las dos camisetas. Pero no es un partido competitivo. Es un partido de despedida o algo bonito. Pero usted y yo estamos en guerra. Y en esta guerra no se puede jugar en los dos bandos. O usted está con el verbo o no está. Quiero que entendamos esto tan fácil que se nos puede ir entre los dedos, hermanos. Es que si decimos que andamos con Él, no podemos andar en tinieblas. Quiero que me escuche, hermano. Si decimos que andamos con Él, en Él, no podemos andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque el mensaje es que Jesús es luz y en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Entonces, si nosotros decimos que andamos en Él y nosotros estamos en oscuridad, no estamos con Él. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Juan dice, si usted cree en su cabeza que usted está en Cristo, usted cree en su cabeza que está en el verbo, pero sus obras son de oscuridad, su vida se mueve en oscuridad, usted no está en el verbo. Por eso lo radical de este mensaje. Yo sé que aquí no hay perfectos, empezando por la persona que está dando el mensaje a usted. Ahorita Juan nos va a enseñar, espérese un momentito, porque sé que todos nosotros somos pecadores. Pero una cosa es entender que somos pecadores, que constantemente llegamos al trono de la gracia. Otra cosa es ser, para que usted me entienda, en tico, un carebarro espiritual, que ya no le importa. Y como dice Pablo, tomó la gracia por basura. Cualquier cosa, venga para acá, no importa, aquí Dios perdona, aquí todo tuanis. Hermanos, sin santidad, nadie verá al Señor. Y cuando yo hablo esto, me lo predico a mí mismo. Porque no le estoy hablando como a alguien que ya lo sabe todo. Le estoy hablando como a alguien que está tratando de agradar a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, somos mentirosos, es lo que dice Juan. Y no practicamos la verdad. ¿Quién es un mentiroso para Dios, hermanos? Que nosotros somos tan hipócritas que vemos cosas horribles, pero la mentira es cualquier cosa. Vea lo que dice Marcos 7, lo puse en su bosquejo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Los fariseos están criticando a Jesús por cosas que hace, por tonteras, para que usted me entienda. Y Jesús le dice, no señores, lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los asesinatos, los hurtos, las avaricias, las maldades y ojo lo que está ahí metido, el engaño, la mentira. Hay gente que está presa hoy porque en un colerón mataron a alguien. Y en esa misma línea están los mentirosos. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Ojo a esto, la insensatez. El ser estúpido es un pecado. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero nosotros creemos que mentir es cualquier cosa.
Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y los mentirosos, hermanos, no heredan el reino de Dios. En la misma línea donde están los asesinos y todos los pecados que usted puede decir, uy, qué horrible, están los engañadores, los mentirosos. Colosenses 3:9, no se mientan unos a otros. No se mientan unos a otros. Despójense del viejo hombre con hechos, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mateo 19, un resumen de los grandes mandamientos: no maten, no adulteren, no hurten, no mientan, no digan falso testimonio. Hechos 5, usted se acuerda la situación con Ananías y Zafira. Se ponen de acuerdo porque quieren ser los más cool de la iglesia. Venden una propiedad y quieren llevar la plata al frente para que todo el mundo les aplaude y que todo el mundo diga qué chivas que son. Le mienten al Espíritu Santo y en ese culto cae muerto Ananías por jetón. La primer muerte por mentira registrada en la Biblia. Llega la doña un ratico después, quién sabe qué estaba haciendo, estaba cocinando, lo que sea, le pregunta a Pedro y por jetona, por mentirosa, ¡pum!, cayó muerta. Porque mentir es grave, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos. Padres, madres, abuelos que crían, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos a que no mientan. Nosotros podemos levantarlos. Trabajar con jóvenes es andar levantando gente. Tener hijos es andar levantando muchachos que se equivocan. Pueden equivocarse, pero nosotros tenemos que guiarlos a ellos a que no mientan, a que no sean engañados. Eso es algo que usted no puede negociar. Usted puede disciplinar en su casa como sea. Eso le toca a usted. Yo no puedo permitir que mis hijos sean mentirosos, porque un hijo que es mentiroso crece a ser un hombre mentiroso. Y si yo le envío un hombre mentiroso a la mujer que va a ser de Santi y Arturo, fracasé. No se mientan unos a otros. Apocalipsis 21. Otra lista: cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. Ahora ya no está a la par de los que matan, mentir, sino está a la par de los brujos y las brujas, de los ocultistas. Y todos los mentirosos tendrán su herencia, por aquello que tenga duda, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos no pueden ser hijos de la verdad. Jesús le va a decir a un grupo de gente: ustedes son de su papá, el diablo, porque el diablo es el papá de la mentira. Dios es el papá de la verdad, Satanás es el papá de la mentira. Para estar en la palabra de Cristo no debe haber mentira. Hermano, confiese su pecado. Deje de vivir en mentira. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, esos peros son preciosos. El pero del verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vea qué importante para Juan lo que es la palabra comunión, ya la segunda vez que lo menciona. Para que ustedes tengan comunión en sus familias, para que yo tenga comunión en mi familia, para que yo tenga comunión conmigo mismo, con mi ser y con usted, tengo que estar en el verbo. Y además, ahora, como estamos hablando ahorita, tengo que tener la característica clave, que es caminar en la luz. No puedo caminando en la oscuridad, no voy a encontrar comunión, ni para con la gente que está alrededor mío, ni para con Dios. Tenemos comunión unos con otros, verso 7, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerde, si usted no tiene comunión con Jesús, no tiene comunión con Dios. Primer palabra, verbo. ¿Qué nos enseña eso? Necesitamos tener a la persona clave. Segunda palabra, luz. ¿Qué nos enseña eso? La característica clave es que andemos y caminemos en la luz. Y Juan resume el mensaje de Dios en esto, en que Dios es luz. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. La tercera idea que quiero poner en su corazón es la siguiente. Tenemos un reto clave, usted y yo, y el reto clave es a entregar nuestro pecado. Hermanos, este es un tema que no se habla en la iglesia. No se habla en la iglesia porque primero, uno no quiere incomodar y segundo, todos somos pecadores. Pero el reto clave es que usted aprenda a entregar su pecado. Aquí hay dos cosas que nos enseña Juan. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros. Nosotros somos muy buenos para quitarle la etiqueta de algo que Dios dice que es pecado y decimos que Dios entiende. Nos mentimos a nosotros mismos. Y segundo, si nosotros no aceptamos que hay pecado en nosotros, ya no somos nosotros los mentirosos, sino que le estamos diciendo a Dios mentiroso, y eso es blasfemia. La realidad es esta. Lo que Juan está diciendo es esto. Algo que usted y yo sabemos, pero que nos ocupamos que nos recuerden, es que somos pecadores. Es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que está diciendo. Somos pecadores. Y el mundo está repleto de pecadores, hecho de pecadores. Pero hay dos tipos de pecadores nada más. Un pecador arrepentido en Cristo o un pecador orgulloso en su pecado, que le tocará pagar la factura por su pecado al final de los tiempos. El reto clave es solucionar el problema del pecado, pero hay una gran bronca: no tenemos la capacidad de hacerlo. Ni usted ni yo podemos vencer nuestro pecado. No podemos. Tiene que venir Dios a ayudarnos. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos han experimentado ese perdón? Amén. Él es justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Hay pecado oculto en usted, mi hermano. Está jugando con fuego usted. Ya empezó a coquetear a una mujer que no es su esposa. Está jugando con cosas que no debe ver, con cosas que no debe tocar, con cosas que no debe decir. Ese es el terreno de batalla de nosotros. ¿Para qué hablamos de victoria? ¿Para qué hablamos de tips para saber algo? ¿Para qué hablamos de obra social? ¿Para qué hablamos de ver cómo nosotros conocemos más de la Biblia? ¿Para qué nos metemos en cursos de discipulado? ¿Para qué oramos más si no soluciona el problema que tiene? Pero agarramos eso y lo metemos debajo de la alfombra y nos acostumbramos a vivir con eso. La realidad es que todos somos pecadores. El tema es si el pecado lo confesamos y lo entregamos al Señor y arrepentidos, cambiando de dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección y cambio de mente. Metanoia, cambio de mentalidad. Iba para un lugar, voy para otro. Pensaba de una forma, ahora pienso diferente. El reto clave del cristiano es entregar su pecado. No vencemos al pecado por pensar positivo. No vencemos al pecado por entrar en restauración o en procesos de terapia o de seguimiento, de consejería. Vencemos al pecado cuando le confesamos a Dios lo que somos. Lo que somos. Reconocemos lo que somos, lo roto que estamos, lo mal que funcionamos, lo terrible que pensamos, porque queremos sentir, porque queremos disfrutar, porque queremos vivirlo. Y es nuestro orgullo que empieza poco a poco a matar nuestra conexión con Dios, porque Dios es luz, en Él no hay tiniebla ni oscuridad. Este es el problema de nosotros. Y no hay forma en que ninguno de los que estamos acá lo solucione. No lo hizo Abraham, no lo hizo Noé, no lo hizo Adán, no lo hizo David, no lo hizo Saulo de Tarso. No lo pudo hacer nadie. Solo un hombre que nació de una chiquilla de 15 años
hace 2000 años. Y en medio del polvo de Jerusalén fue puesto en un madero Jesucristo, el único, el alfa y la omega, el principio, el cordero, el único digno de abrir los libros, el deseado, el amado, que pagó el precio para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de Dios. Amén, hermanos. Solo con Él. El reto clave es entregar el pecado. Entréguelo, brother. Suelte eso. Hermana, entregue eso. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Tenemos un montón de personas en las iglesias que no han nacido de nuevo. Saben de Dios, escucharon de Dios, saben teología, jalan una Biblia, saben debatir, saben servir al Señor, hacen cosas, se cansan haciendo cosas y no tienen a Dios. No tienen a Dios. Con su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo nacemos de nuevo? Mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esto es vital y esto tiene que ser parte del mensaje. A nuestros hijos tenemos que decirle: usted tiene que entregarle su pecado a Dios. A los amigos, no de un momento, no andar jugando de santo, pero orar para que Dios nos prepare momentos específicos donde podamos hablar con alguien y decirle: bro, eso no agrada a Dios, eso no agrada al Señor. Vea la ecuación que le pongo ahí. No es una ecuación, es una sumatoria. Confesión más perdón más limpieza, la limpieza que produce Dios en nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nos lava de toda suciedad, de toda maldad. Confesión, perdón más limpieza da como resultado, iglesia, vida eterna. Romanos capítulo 3. Esta es la realidad nuestra. Porque todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Nadie puede llegar a Dios. Esa es la realidad. No es que qué bonito, Dios me ama y yo soy una hija especial de Dios y soy un hijo. No, hermanos. Todos han pecado. Nadie puede entrar en la gloria a nadie. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Aleluya, hermanos. Aleluya por la obra del Señor. Vean el caso de David. David hace 3000 años. Ten compasión de mí, oh Dios. Viene de volarla. Este chavalo la voló de todas las formas posibles. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mi pecado, borra mi transgresión. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué sabemos de la historia de David? Que Dios lo lavó, que Dios lo limpió, que Dios lo perdonó y que Dios dijo: tiene un corazón conforme al mío. Dios sigue haciendo eso, sigue perdonando, sigue lavando, pero alguien tiene que escribir el Salmo 51. Alguien tiene que llegar y decir: Señor, no quites de mí tu espíritu. Usted puede pensar lo triste que es cuando en Jueces nos dice: y el Espíritu Santo dejó a Gedeón, a Sansón. Usted puede pensar lo triste de decir: Dios lo soltó. Lo mismo con Saúl. Nosotros como cristianos tenemos que entender y aprender que ya el pecado no es nuestro amo. Jesús lo es. El pecado no es su Señor. Su Señor es Jesús. Amén, hermanos. Y es que llevo años diciendo esto. Todos queremos un Salvador, pero no todos queremos al Rey. Jesús puede ser Salvador de quien sea, porque todo mundo ocupa un Salvador. Vean las propagandas. Pali, mamá lucha, le ayuda a uno a que las cosas salgan más baratas. Aquel ayuda a que se pueda lavar las cosas más rápido porque es el Señor Músculo. Todo es de ayuda. Todo el mundo ocupa un Salvador.
para lavar la ropa. Cuando yo veo a las señoras en los anuncios de detergentes, nunca he visto una mujer lavando contenta así, ¿verdad? En la vida. Pero eso es lo que nos venden, que es la ayuda. Todo mundo ocupa un ayudador. Todo mundo necesita a alguien que lo salve. Todo mundo. Pero son muy pocos los que quieren proclamarlo al rey. Porque cuando decimos que Él es rey, nosotros somos esclavos. El pecado ya no es nuestro amo. O sea, ya nosotros no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Jesús. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién, iglesia? Por mí, por usted. Primer palabra, verbo. ¿Qué nos enseña eso? Tengo que tener una relación con la persona clave. Segunda palabra importante de hoy, vida. Luz. La característica clave es: necesito tener la luz que Dios da, que solo Él da. Tercer palabra, pecado. El reto que tengo es a entregar mi pecado. Verso 1 del capítulo 2. Y aquí es donde Juan nos habla de la solución. Hijos míos, estas cosas yo se las escribo a ustedes para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo del mundo, por lo de todo el mundo. La palabra propiciación que está ahí es una palabra que nosotros no usamos. Propiciación quiere decir que es por algo. Pro es por. A nosotros se nos confunde propiciación con expiación. Expiar viene de ex, que es de algo que ya no está, algo que se quita. Pro es de por. Entonces, desde el punto de vista bíblico, expiar es quitar la culpa haciendo un pago. Pero propiciación es que ahora Dios es favorable a nosotros. Lo que hizo Cristo en la cruz fue expiar los pecados. Él pagó la factura que era necesario cubrir para recibir un perdón. Eso es expiación. Pero el resultado es propiciación, que ahora Dios es por nosotros. Ya Dios no es contra nosotros. La ira de Dios se ha apagado, porque Cristo pagó lo necesario para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Él es la propiciación por nuestro pecado. Ya ahora Dios es favorable a cada uno de nosotros. El reto clave es este: no quedarse viviendo en el pecado y entregárselo al Señor. Cuarta idea, obediencia. ¿Qué frase nos da esta palabra? El camino que tenemos que recorrer. Y esto suena a perogrullo. Perogrullo es una verdad que todo el mundo sabe. Esto suena a escuela dominical, pero es importante que lo recordemos. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué, iglesia? Dígalo fuerte. Sus mandamientos. El camino clave, el camino importante es la obediencia. ¿Qué le voy a explicar yo a eso a usted? ¿Qué le puedo sumar yo a eso? ¿Qué le puedo agregar? Juan está diciendo: conocemos a Dios si le obedecemos. Punto. Punto. Usted conoce a Dios, yo conozco a Dios si le obedezco. No es por cuánta Biblia sé, que es muy importante crecer en conocimiento. No es por cuánto oro, que es muy importante orar. No es cuánto ayudo al necesitado, que es importante hacerlo. No es cuánto una persona tuanis o pura vida que sea con las demás, que es importante que usted lo sea. Pero no es por eso. Es por lo que Dios pide y yo hago. Yo conozco a Dios si le obedezco. Usted conoce a Dios si le obedece. No importa que seamos líderes, pastores o lo que sea, san apóstol o san superpastor, que es quien sea que usted venera, ¿verdad? Porque, como decimos, ¿verdad?, criticamos a los católicos y los evangélicos adoran a chavalos peores. Conocemos a Dios
simplemente si le obedecemos. Voy a ponerme como ejemplo. Si mi vida no refleja a Dios, si mi vida no refleja el camino que yo debería transitar en Dios, yo no le conozco, hermano. No le conozco. Así de rajatabla es la palabra. Deje de echarle azúcar y deje de tratar de ver cómo nosotros nos acostumbramos a vivir suciamente dentro de la fe. No trate de ver cómo nosotros metemos al mundo dentro de la iglesia. Si la intención es que nosotros éramos una ciudad dentro de la ciudad. La idea era que fuéramos luz, y la luz se pone en una colina. Pero no, ahora no es que somos luz, ahora es que apagamos la luz y la oscuridad se metió. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si obedecemos. Jesús dice, por sus frutos yo los conozco. Eso es todo. Verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Ya hablamos que es un mentiroso. ¿Por qué Juan está diciendo eso? Porque habrá gente que dice yo sé quién es Dios y está metido en movimientos disque cristianos, pero no guarda sus mandamientos. Ese o esa es una mentirosa o un mentiroso, y la verdad no está en él. Porque, hermanos, ya Juan nos enseñó, todos somos pecadores, todos vamos a fallar, y entonces corremos y entregamos ese pecado. La bronca es quedarse campando ahí en el pecado. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese tal es un mentiroso. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. La Reina Valera dice el que guarda su palabra. Pero ¿qué será guardar su palabra? La NBI lo soluciona. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra. Guardar la palabra es obedecerla. Guardar la palabra no es guardar la Biblia, jalarla y tener varias copias. Guardar y memorizarla. No, hay gente que se va a ir al infierno memorizando la Biblia y siendo muy chuzos para predicar o conociendo un montón de... Hay que ir a un seminario para darse cuenta de gente que sabe un montón de la Biblia y no tiene al Señor. ¿Qué es guardar la palabra? Guardar la palabra es obedecer. Yo le hablaba al equipo que estamos estudiando los martes, un día de estos, que estábamos hablando de salvación, es cómo podemos definir qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es ese bicho? Ese humano que se llama a sí mismo cristiano. Esa humana que se llama a sí misma cristiana. Nosotros podríamos decir, va a la iglesia, es muy importante, sabe la palabra, muy bien, tuvo un encuentro con el Señor, muy bien, sabe servir al Señor, un montón de características podemos hacer. Pero la definición que yo he armado a lo largo de los años es esta. Un cristiano es alguien que tiene a Dios adentro. Por lo tanto, yo no puedo saber quién es cristiano. Y yo estoy aquí predicando hoy y me vuelvo a poner de ejemplo. Esto yo lo puedo falsificar fácilmente. Y hay gente que es muy buena comunicadora, que saben hablar 1000 veces mejor que yo y lo hacen mucho, mucho mejor. Pero el hecho de que yo esté haciendo esto hoy acá, por el llamado que Dios me ha dado, no dice implícitamente que yo soy cristiano. Una persona cristiana es una persona que tiene a Dios adentro. Lo tiene a Dios adentro de tal forma que vivimos para Él y por Él. Gracias, Maco, por ponerlo en pantalla. Así como un endemoniado está poseído por un demonio, un cristiano está poseído por Dios. Somos poseídos por Dios porque ahora Dios habita en nosotros. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Somos llenos de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso nadie al final de cuentas sabe si el otro es cristiano. Nos toca hacer nuestra parte. Pero por eso en la parábola del campo que está sembrado de trigo y cizaña, el Señor no le da permiso a nadie a arrancar la cizaña. Porque la cizaña se parece mucho.
Entonces dice el Señor, al final vendrán los ángeles y la van a cosechar, y la cizaña va para el fuego y la demás es cosechada. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios. Ahora, yo estaba siendo muy radical con lo que dije anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros, en lo práctico, darnos cuenta que estamos creciendo en Él? Nos damos cuenta porque hay frutos en nosotros que se parecen a los de Él. Persona clave, Cristo, el Verbo. Segunda idea, la característica clave, la luz. Tercero, el reto que tenemos, entregar el pecado. Cuarto, el camino que debemos transitar es el de obedecer. Yo conozco a Dios y le obedezco. Si no le obedezco, no le conozco. Y la idea clave con la que cierro hoy es el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar, ¿como qué, iglesia? Como Él anduvo. Pídele alabanza que me acompañe. Vamos a cantar Aquí estoy. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vea qué chiva como lo dice la NBI. La NBI dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. De nuevo, ¿qué le puedo sumar yo a esa frase? ¿Qué pastor puede escribirle algo más a esto? El que afirma que está en Él debe vivir como Él vivió. Ahí usted sentadito donde está en su silla. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un minutito ahí, un minutito. Cada vez que venimos a la iglesia y cada vez que recibimos un mensaje, usted tiene que preguntarle al Señor que está en usted. Porque si usted está aquí, usted tiene al Señor. Usted vino a buscar de Él. Tiene que preguntarle, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás guiando, Señor? ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha coronado al Verbo como su Rey? Porque el Rey de su vida es una carrera, el Rey de su vida es un estilo, el Rey de su vida es un dinero, el Rey de su vida es un trabajo, o el Rey de su vida es una persona inclusive. Un nieto, un hijo, un ministerio, lo que sea. ¿Habrá alguien en esta casa hoy que no tiene la persona clave? ¿Habrá alguien en esta casa que está caminando en oscuridad? Que está jugando con ocultismo, que está jugando con pornografía, que está tocando cosas que son completamente oscuras. Juan dice, este es el mensaje. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Hermano, no sé qué agregarle yo a eso. El Espíritu Santo que está en usted nos habla y nos reta cuando hay pecado. La gente le llama conciencia, la gente le llama sentimientos reprimidos, y los psicólogos le han puesto un montón de temas. Es el Espíritu gritando desde usted, contristado por su pecado. Entréguelo. Habrá alguien hoy que fracasó en el reto que tenemos todos los cristianos esta semana, o este año, o esta década, ¿verdad? Y viene chineando un pecado que ya se le hizo un monstruo, porque ya está arraigado en su corazón, está arraigado en su mente. Y arrancar eso es arrancar un pedazo suyo. El reto clave hoy es entregar ese pecado. Yo le estoy predicando esto porque he sido libre de pecado. ¿Habrá alguien en esta casa que ama al Señor, quiere al Señor, pero no está caminando en obediencia? Sabe que el Señor le está pidiendo algo y no, niega un llamado, niega una confrontación que el Señor le ha hecho. No está caminando en obediencia. Alguien le está pidiendo, usted quiere irse por un lado, quiere tomar una decisión, pero el Señor le está guiando hacia otra. Hoy el Señor le dice, usted me ama si obedece. Habrá alguien hoy
que acepte, al igual que yo, la advertencia que Dios nos hace hoy. Esta es la idea clave. El mensaje es este, así se llama esta predicación. El mensaje es este: Dios es luz. Pero la advertencia clave es esta. Hermanos, no sé qué más agregarle. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, hoy ahí sentado, vea a Jesús a su lado y vea su vida de compasión, de gracia, de pureza, de amor, de restauración, de santidad, de obediencia al Padre. Ese es nuestro modelo a seguir. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así de sencillo. Así que, ¿qué le parece si hoy le decimos al Señor: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir hoy, Señor? No tengo nada que decir. Usted conoce mi vida. ¿Qué puedo hacer, Señor? Si lo que he estado haciendo es contrario a su plan. Hoy lo que vengo a hacer es a rendirme, Señor. Hoy me entrego a ti, Señor. Y aquí vengo con manos alzadas, Señor. Recíbeme hoy. Hoy es un tiempo para confesar el pecado, pero hoy es un tiempo para salir de este lugar hecho nuevo, lo cual implica que usted tiene que comprometerse con lo que dice. Los hombres, lo que decimos la cumplimos. Las mujeres, lo que dicen lo cumplen. Lo que hace un hombre, un varón, es que lo que dice lo cumple. No, hemos fallado en el pasado y encontramos hoy brazos de gracia. Pero si usted quiere crecer en el Señor y quiere dejar de ser niño, si usted quiere dejar de ser niña, comprométase con el Señor. Hermano, el Señor siempre va a tener los brazos abiertos hasta que suene la trompeta, hasta el día final. Pero usted nunca maduró en el Señor y todos los días pegó en la misma piedra, o los años pegó en la misma piedra. Mi trabajo como pastor es equiparla a usted, equiparlo a que crezca, a que madure. Hoy lleguemos delante de la presencia de Dios. ¿Qué puedo hacer, Dios? Este soy yo. Este soy yo, Señor. Lávame. Lávame, porque mi persona clave es otra. Mi persona favorita es otra. No eres tú, Señor. No tengo la característica de la luz en mí. El reto es que sigo en pecado sin confesar. No soy obediente, Señor. Hoy quiero cambiar. Hoy me quiero entregar. Señor, hoy vengo orando por esta iglesia y hoy clamamos para que nos recibas. Tómese unos minutos, hermanos, para entregarle al Señor su pecado. Con sus ojos cerrados. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Entréguele al Señor su vida. Entréguele al Señor. Tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Dígale al Señor. Puedo hacer, Señor, ¿qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué palabras puedo sumarle a esto, Señor? ¿qué puedo decir? Ofrezco, Señor, mi vida. Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
usted que se ponga en sus pies. Póngase de pie. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo ¿qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Levante la voz y dígalo fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ríndase al Señor hoy. Completamente a ti. Oh, completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos Alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Una vez más, iglesia, dígalo fuerte. Esto es lo importante de hoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Una vez más, iglesia, ¿qué puedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Para solucionar su pecado, mi hermano, no hay nada que usted pueda hacer.
Ya el pecado viene y lo cierra a patadas a usted y lo deja tirado ahí. No le podemos ganar. Aquí el tema es que ya Cristo venció el pecado en la cruz. Y por herencia nos da a nosotros victoria sobre el pecado. Solo lo logramos si estamos en Cristo, si estamos en el Verbo. Con sus ojos ahí cerrados, de una manera muy personal, usted entréguele su pecado a Dios ahí. Señor, perdóname, perdona mi mentira, perdona mi orgullo, perdona mi envidia, y póngale el tamaño correcto a esa acción que usted tomó, en la cual hizo algo que ofendió a Dios, o hizo algo o no hizo algo que tenía que agradar a Dios. El momento en que usted hable con Él, converse con el Señor, dígale: Señor, perdóname, mi persona clave no eres tú, camino en oscuridad, vivo con mi pecado normalmente, ya ni me duele, ya ni me preocupa, no soy obediente. Entréguele al Señor eso y reciba la advertencia de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Señor, perdona nuestro pecado. Gracias, Señor, porque usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad. Señor, yo reconozco que hay maldad en mí, que eso más bien es lo que da luz, lo que se convierte en pecado. Hoy oro, Señor, para que me limpies de toda maldad, y oro para que perdones mis pecados, Señor. Vengo a ti, Señor. Ayúdame a vivir en el verbo de la vida. Ayúdame a caminar en la luz. Ayúdame a ser un hombre que confiesa el pecado rápido y se aleja de él. Ayúdame a ser un hombre obediente, Señor, y ayúdame a vivir como Cristo. Hoy en esta noche, Señor, te pedimos perdón. Recíbenos. Diga conmigo: Señor Jesús. Tiene que decirlo fuerte: Señor Jesús, gracias por la salvación. Dios Padre, gracias por su plan para salvar. Espíritu Santo, gracias por vivir en mí. Límpiame de mi pecado, lávame de mi maldad. Señor, enséñame a vivir como Jesús. Señor, que tú crezcas y que yo muera. Señor, te doy control de mi vida. Dame libertad de toda opresión satánica, en el nombre de Jesús. Yo soy esclavo suyo. Diga esto: yo soy esclavo suyo y no del pecado. Y hoy me reconozco libre en ti. Digámosle: aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dices. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo, Señor. Si nos pusiéramos a pensar cuál es el propósito de Dios para con nosotros, el plan de Dios para con nosotros no es que estemos metidos en una vida religiosa.
plan de Dios es que nosotros seamos plenos amigos de Él, completamente con Él. El plan de Él es formar en nosotros la persona de Cristo, en obediencia, en amor, en gracia, en gozo. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere glorificar al Padre? Bueno, el que no quiere estar con Él para siempre. Pero nosotros que entendemos que hay vida después de la muerte y que estaremos eternamente con Él o eternamente sin Él, entendemos que la razón de nuestra vida es vivir para agradarle a Él. Por eso el tema de la santidad es muy suyo. Es muy suyo. Yo le prometo que mi intención no es meterme en su vida. Con costos me cuesta la mía y la de mi familia. Pero sería yo un pésimo líder si no le recuerdo que su pecado tiene que estar confesado, arrepentido y entregado a Él. Porque hombre de Dios o mujer de Dios, si usted no hace eso y su vida se acaba, se perderá para siempre. Señor, hoy te pedimos perdón porque perdemos de perspectiva la eternidad y jugamos con basura. Jugamos, Señor, con cosas absurdas comparados a una eternidad perfecta a tu lado, Señor. Hoy te pedimos perdón. Sálvanos. Sálvanos, Señor. Lávanos. Gracias porque usted quiere estar conmigo y diseñó esto para que juntos viviéramos la vida, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos habita y que nos da el poder para vivir espiritualmente. Hoy oramos para que toda hipocresía se pudra, para que toda mentira se caiga y que podamos ver lo que somos ante ti, Señor, y caer rendidos, Señor, quebrados ante ti, ante un Dios que ama, que perdona, que levanta, que hace personas nuevas, matrimonios nuevos, familias nuevas. Hoy decíamos, ¿qué podemos hacer, Señor? Hay broncas que son tan grandes que no las podemos, Señor, ni siquiera verle la forma a Dios. Pero para usted, Señor, no hay nada imposible. Hoy nos presentamos nosotros y hoy ponemos nuestras familias. Yo le voy a pedir a usted que levante sus manos hoy en señal de que se rinde. Y ya oramos por nosotros, ya entregamos nuestros pecados. Pero ¿qué tal si entregamos nuestras familias ahorita? Usted es soltero ahí, entregue la familia que usted va a tener ya, de manera profética. Usted es soltera, entréguele al Señor su familia, la que usted tiene ahorita cercana y la que va a tener. Señor, aquí estamos hoy y recibimos el perdón que usted da, porque la cruz es suficiente para lavar todo pecado, para limpiar toda suciedad, para cubrir toda falta. Y hoy entendemos que somos perdonados, pero hoy al levantar nuestras manos rendimos nuestra casa. Hombre, si usted tiene hijos, mujer, si usted tiene hijas, entréguelos hoy al Señor. Padre, te entrego mi parentela, te entrego mis generaciones, Señor. Yo no puedo hacer nada, pero usted puede hacer lo imposible. Hoy ante tu altar espiritualmente entrego mis hijos, entrego mis nietos que no me han nacido, Señor. Y yo entrego las generaciones. Mis generaciones serán de bendición. Yo no sé de dónde usted salió, yo no sé de dónde usted viene, pero sus hijos y usted será para bendición. Señor, entregamos nuestras vidas, Señor, porque ahora tenemos la persona clave. Ahora caminamos en la luz. Entregamos nuestro pecado, Señor, y oramos para que nuestras familias y para que esta iglesia viva como Cristo anduvo. Entregamos nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús. Entregamos hijos, nietos, nueras, suegras. Los ponemos delante de ti. Matrimonios que están viviendo, Señor, dificultades económicas, tensiones de diversas índoles. Hoy los presentamos ante ti, porque nosotros no podemos hacer nada, pero usted puede hacer lo imposible, Señor.
hoy decidimos caminar como Cristo anduvo, no solo en lo personal, sino en lo familiar, Señor. Te entregamos nuestro hogar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Una última vez conmigo, levante sus manos. Señor, envío a este pueblo en paz. Oro en contra del enemigo, en contra de Satanás y todas sus huestes. Sus hijos no pueden ser tocados por el enemigo. Y hoy oramos para que podamos entender que debemos estar en el verbo, que debemos vivir en la luz, que debemos caminar en obediencia, Señor. Envío a tu pueblo para que seamos mensajeros de esperanza a donde sea que vayamos, para que seamos gente de fe, gente que confía y gente que se reconoce hoy perdonada, porque hoy en el altar se consumió el pecado, la maldad de nosotros, Señor, porque cuando un corazón lo entrega de manera genuina, usted, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia jamás. Así que, Señor, envío a este pueblo en paz, cúbrelos con un manto de perdón, que cada hombre y mujer hoy se sienta perdonado, perdonada, y que hoy podamos empezar una nueva vida en ti. En el nombre de Cristo Jesús y con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu, envío a tu iglesia. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Perdonados, iglesia. Démosle palmas al Rey de Reyes, porque nos limpia y nos lava de toda maldad. Aproveche para abrazar a algunos hermanos ahí cerquita. No se vaya sin saludar a algunos hermanos. Bendiciones, familia. Nos vemos el martes y de hoy en 8. Chao.